Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva conferencia de el espacio de mi mejoramiento personal, que es tu mejoramiento personal. Las campanas de la iglesia cercana están anunciando que son las 7:30 y es hora de comenzar. Por lo tanto, adelante. ¿Cuál es el tema de hoy? Vamos a hablar de algo muy valioso en esta sociedad. Vamos a hablar de la integridad. Cuando una persona es íntegra, cuando tenemos algún amigo o alguna amiga íntegra, tenemos un tesoro. ¿A que sí? La integridad nos inspira confianza, nos inspira amor, nos inspira buena comunicación. Cuando estamos en nuestro entorno con alguna persona que no es íntegra, que no es honesta, trafica con mentiras, trafica con engaños, trafica con maldad, ¿no? Entonces, con robos, etc. ¿Cuán importante es definir qué es la integridad? Cómo una persona se mantiene íntegra en la vida, cómo una persona pierde esa integridad también, paso a paso, y al perder la integridad pierde la ilusión por vivir, pierde la energía para disfrutar de la vida. Y vamos a ver cuáles son esos mecanismos que hacen que una persona se mantenga en su total integridad, en su honestidad, o qué cosas perjudican y nos hacen que a veces cedamos y perdamos esos puntos de integridad y vayamos en una espiral descendente hacia el fracaso en la vida, hacia perder las amistades, perder las relaciones. ¿Por qué? Dejamos de ser íntegros, dejamos de ser honestos y a la gente en nuestro entorno pues no le gusta. Salvo que todo ese entorno sea un entorno que no practique la integridad, que no sea honesta, pues nos alejarán y acabaremos yéndonos de ese grupo o de esa comunidad en las que estamos envueltos, ¿no? Bien, para comenzar este tema sobre la integridad, vamos a definir, toda la conferencia va a versar en definir estas 8 palabras. Vais a ver cómo, de una forma escalonada, vamos a ir avanzando en el tema de la integridad y cómo mantener nuestra integridad. Interesante, ¿verdad? Pues vamos a ello. Primero vamos a definir lo que es la moral. ¿Qué es la moral? Vamos a acordar que la moral es ese sentido común que hace a las personas decidir qué cosas son más correctas y menos incorrectas de acuerdo a cómo sobrevivir mejor. Entendemos que es moral, pues ser sincero, ser honesto, ser íntegro. ¿Por qué? Porque eso contribuye a que las cosas funcionen bien, a que las cosas en la vida, las relaciones, avancen de una manera óptima. Entonces, podríamos definir la moral como ese tipo de acciones o de relación donde el grupo que está participando en actividades toma decisiones basadas en el sentido común que favorecen la supervivencia o la relación entre los miembros de ese grupo. Diríamos entonces que ese sería un grupo moral en la medida en que fueran sinceros entre ellos, no se mintiesen, se apoyaran mutuamente, ejercieran sus dones para que contribuyera a la mejoría de ese grupo. Puede ser una pareja, puede ser una familia, puede ser un grupo de trabajo, etc. Entonces, la moral es ese concepto, esa forma de funcionar basada en el sentido común, haciendo cosas que contribuyen para la mejora o la supervivencia de ese grupo. Puede ser un grupo de 2, puede ser un grupo de trabajo, puede ser un país. Cuando ese país, por ejemplo,
sigue un código moral. Porque el código moral, ya iríamos, sería a ese conjunto de decisiones o de acuerdos que ese grupo, bien sea una pareja, familia, equipo, grupo de trabajo, hasta una sociedad en general, una cultura, un país, decide, por mutuo acuerdo, que hay una serie de acciones que son positivas y que contribuyen a que el grupo esté en una situación o en una marcha óptima. Por ejemplo, imaginaros que cada uno, si no existiera un código de circulación, que en definitiva es un código moral, porque es un código acordado en base a una serie de acuerdos en los que deciden, pues mira, los conductores van a ir por la derecha, van a respetar los semáforos, van a tener un límite de velocidad en las ciudades, una serie de... O sea, no van a conducir ebrios, no van a conducir hablando por teléfono, por ejemplo. Todo eso son acuerdos que se toman, los grupos los adoptan en base a que esas medidas hacen que ese grupo funcione mejor. Estos códigos morales están basados luego en la justicia. Lo que hace es que las personas, una vez han acordado esos códigos morales, pues la justicia hace que se respeten. Entonces, esos códigos morales pueden convertirse en leyes, pueden ser leyes de circulación. Uno va a 150, que bueno, vamos a poner un ejemplo más sencillo, va a 80 por la ciudad, no respeta los semáforos en rojo y puede realmente crear un caos. Pueden haber accidentes, atropellos, etc. Está violando unos códigos morales que se han convertido en leyes, por lo que la justicia puede tomar medidas y puede haber sanciones, puede haber detenciones, puede haber cárcel, como consecuencia de violar el código moral. Vamos a poner un ejemplo más sencillo, ¿no? Entre amigos o en una pareja hay una serie de acuerdos que no están escritos, no son leyes, pero están escritos el mantener una fidelidad, el defenderse dentro de un grupo. Entonces, imaginaros que una persona viola ese acuerdo. Dentro de una pareja, pues una parte de la pareja, un miembro de la pareja, tontea con otra persona externa a la pareja y crea un conflicto. Está violando un código moral. No hay una ley que diga que tontear con otra tercera persona fuera del matrimonio, por ejemplo, sea punible como para que llevarle a la cárcel o pueda acarrear una multa, ¿no? Pero las consecuencias pueden ser incluso peores. Quiero decir que puedes acabar durmiendo en la sala, en lugar de que puedes ser expulsado de la cama y a dormir a la sala. Bueno, es una broma. Quiero decir que, bueno, esos códigos morales, aunque no están escritos, la sociedad los adopta como cultura y al final los adopta como leyes. Vamos a imaginar un equipo de fútbol, ¿no? Un equipo de fútbol practica el deporte del fútbol en base a unos códigos, a unas normas. Una mano es una mano, un fuera de juego es un fuera de juego, en fin, una acción violenta sobre otro jugador es punible, para eso están las tarjetas amarillas, tarjetas rojas, etc. Entonces, quiero decir que hay unos códigos dentro de los juegos incluso también, y nos atenemos a ellos, porque si no, sería un caos. Si no hubiera unas normas, pues cada uno camparía a sus anchas y entonces pues ganaría siempre el más fuerte, yo creo. Por eso tenemos a la justicia, que vigila que esos códigos morales acordados por la mayoría, por el grupo, en base a que son las acciones más correctas para que el grupo funcione mejor, pues la justicia se encarga de vigilar que se cumplan y hace que la gente también cumpla las leyes. ¿Hasta ahí bien? ¿Tenemos claro lo que son
códigos morales, las leyes, que en definitiva son acuerdos que tomamos los grupos de seres humanos para tomar una serie de medidas que realmente son basadas en el sentido común y en la prueba de que mejoran más que empeoran la situación de esos grupos, y entonces se adoptan como un código moral. Otro código moral que tenemos, por ejemplo, es, pues bueno, la gente no vamos desnudos por la calle. Mantenemos una moralidad. Hay un código de conducta apropiado. En algunos países puede variar. Por ejemplo, yo observo aquí en España que la gente va fumando por la calle y echa el cigarrillo en cualquier lado, por el suelo. Damos trabajo a los barrenderos, pueden decir. Pues bueno, ese es un código de conducta que en Suiza o en otro país más avanzado a este respecto, pues se puede penalizar. Pueden caer una multa o pueden no sé yo qué tipo de acciones. O sea, la justicia, ante cosas que en un país pueden parecer aceptables, en otro país no lo son. ¿Vamos bien? ¿Hasta ahí? Vale, entonces, ¿qué ocurre? Estamos hablando de la integridad. Si nos imaginamos que todos los individuos de la sociedad aceptamos esos códigos morales porque vemos que contribuyen a hacernos sentirnos mejor como grupo, como sociedad. Aceptamos esos códigos morales, pueden haber debates para cambiar, para mejorarlos, etcétera, ¿no? Pero en principio los aceptamos, los cumplimos, la sociedad funciona en base a acuerdos. No es imposiciones, leyes que un gobernante le da por, un dictador le da por decir, ahora todos a la pata coja, o todos a cuatro patas por la calle. No. O como hubo en Estados Unidos, lo de la ley seca, o sea, pues bueno, se prohibió la venta de alcohol. Una prohibición. Todo lo que es impuesto de alguna manera por la fuerza, pues no es basado en los acuerdos del grupo. Entonces, volvemos al punto en el que este grupo, a medida que pasan los años, va tomando decisiones respecto a qué es más sobreviviente, más correcto para el funcionamiento del grupo, y tenemos los códigos morales y tenemos las leyes que, de alguna manera, están creadas para que los grupos sobrevivan mejor. Bien, hasta ahí, perfecto. Si todos cumpliéramos esas leyes, si esas leyes fueran también correctas, porque a veces hay muchos intereses y se pueden hacer leyes incorrectas. Pero bueno, vamos a imaginarnos que ese código moral lo hemos decidido entre todos los participantes de esta sociedad y es el correcto. Pues bueno, funcionaría muy bien. Porque todos nos respetaríamos, no nos mentiríamos, no nos robaríamos, no nos engañaríamos, no nos cometeríamos crímenes unos contra otros, no nos estafaríamos, en fin, no existiría el fraude porque no sería moral, no es moral, es inmoral el robar, el mentir, el fallar a la palabra dada, todo eso es inmoral. Algunas de estas cosas no están escritas en leyes, pero el fraude, el engaño, sí que tienen penalizaciones. La justicia tiene una serie de multas o años de cárcel, etcétera, ¿no? Porque ya son leyes. Bueno, entonces tendríamos una sociedad de individuos honestos, íntegros, que funcionaría de maravilla. Ojalá lleguemos pronto a ese tipo de sociedad. Bueno, vamos a ver entonces ahora qué es lo que hace que esa sociedad no funcione o no marche de la forma tan correcta como inicialmente, en base a esos acuerdos, debería ir. Pues bueno, y aquí tenemos la aparición de una palabra nueva, acto hostil. Algunas filosofías o algunos grupos religiosos le llaman también pecado. Pero vamos a decir un acto hostil. ¿Qué consideramos que es un acto hostil? Pues bueno, ya lo decimos, es un acto dañino
contra la moral del grupo. Un acto que está en desacuerdo, que es contrario a los acuerdos que ese grupo ha decidido. Entonces, un acto hostil es algo que uno hace, pero que no le gustaría que le hicieran a él. Es un acto que daña los intereses, las posesiones de personas que son partes del grupo. Por ejemplo, yo quiero comprar un libro. Hay un libro que me ha interesado y me voy a un gran almacén o a una librería y bueno, como veo, pues, me resulta caro, la verdad es que, bueno, pues opto por robarlo. Eso es un acto hostil. Perjudico a esa empresa que ha pagado por ese libro y tiene un margen de beneficio, etcétera, pero ha puesto un precio. O pago el precio, ese es el acuerdo que debo establecer, o no lo compro. Si yo decido robarlo, estoy cometiendo un acto hostil. Estoy perjudicando al librero, a la empresa, ¿no? Un acto hostil es eso que hacemos que produce daño, puede ser económico, sentimental, físico, golpear a una persona es un acto hostil, mentir es un acto hostil, porque estás falseando la verdad para un provecho. Vamos a poner un ejemplo. Tú estás en un comercio y estás viendo cosas y de repente coges algo y se te cae y se rompe. Y nadie te ha visto. Entonces, eso es un acto hostil que tú puedes decir, bueno, si quieres ser responsable, si quieres ser honesto, íntegro, decir, mira, lo he ido a coger, se me ha caído, pues lo pago y ya está. Es culpa mía, es mi responsabilidad. Entonces, hemos cometido un acto hostil. Mirad lo que ocurre, bastante normal, ¿verdad? Introducimos el mecanismo de la ocultación. ¿Qué es una ocultación? Es el esconder algo que sentimos que hemos hecho mal, para que de alguna manera no tener que pagar el precio de esa acción delictiva, si quieres, no tener que pagar ese precio o que el que eso salga a la luz pueda dañar nuestra reputación. Uno oculta solamente los actos dañinos que ha cometido. Uno no oculta las buenas acciones que hace. Uno no oculta el decir que, bueno, pues hoy he invitado a 3 amigos a comer. He pagado yo la comida. No lo oculta. No puede decirlo si no quiere, porque no se quiere poner bombo, pero no siente la necesidad de ocultarlo. Uno siente la necesidad de ocultar aquellas acciones que considera que son hostiles con los demás. Aquellas acciones que siente que si se le hicieran a él, no le gustaría. Entonces, las ha cometido, bien por error, por negligencia, con mala intención también, ha cometido un acto hostil y tiende a ocultarlo. Y aquí nos empezamos a encerrar en nuestra propia cárcel. Cerramos la puerta y empezamos a construir barrotes con nosotros dentro. Voy a aclarar también un poquito más lo que es un acto hostil. Un acto hostil no es solo una acción que produce daño a los demás. También puede ser el no hacer algo cuando deberías hacerlo. Cuando podrías hacerlo, una persona que está en apuros, en la calle, pues ha caído y tú pasas por allí, no hay nadie más y sigues caminando indiferente a eso. También sería un acto hostil. Sería un acto hostil de omisión. No hacer algo que deberías haber hecho. Según un código moral, básicamente pues tenemos que ayudarnos en nuestras relaciones. Cuando una persona está en apuros, algo sencillo, no estoy hablando de apuros económicos, que deba, no sé, 100.000 euros y vayas tú y digas, ya los pago yo. Si fueras de Bilbao, todavía.
Bueno, es otra broma. Bien, entonces tenemos el acto hostil de comisión que tú cometes, que tú produces ese daño, o también el acto hostil de omisión. Dejas de hacer algo que deberías hacer. Tienes una información que beneficiaría a otras personas, pero la omites porque tú vas a sacar algún tipo de beneficio o simplemente porque no quieres ayudarlas. Ya estás funcionando algo mal. Ya no estás siendo honesto, no estás siendo íntegro. Entonces, un acto hostil, lo volvemos a definir, es algo que hacemos que produce daño a nuestros semejantes. Puede ser con mala información o información falsa, puede ser robándole, puede ser atracándole, puede ser golpeándole. Serían actos hostiles. Ahora hay formas muy sofisticadas, con la manipulación del dinero, de cometer actos hostiles. Serían los fraudes, etc. Bien, cuando una persona oculta que ha cometido un acto hostil, ya está violando el código moral de ese grupo, de esa sociedad. ¿Cómo puede soportar esa persona si va por la vida cometiendo actos hostiles y ocultándolos? Poniendo mentiras. No, yo no fui, yo no estuve allí, yo soy incapaz de hacer eso. Mintiendo, imaginaros cómo se oxida esa persona, cómo va perdiendo, va dejando de ser honesto, va dejando de ser íntegro. Esa persona necesita, ante el tamaño del peso de suficientes actos hostiles junto a ocultaciones, esa persona se siente que ya empieza a sentirse mal en la vida, porque todo lo que hace produce daño y encima lo está ocultando. Se está diciendo que no lo sepan que he sido yo. Bueno, pues esa persona utiliza el mecanismo de la justificación. Necesita justificar sus acciones en base a que no podría soportar el peso de todo lo que está cometiendo, todo el daño que está haciendo, todos los desacuerdos que está estableciendo respecto al código moral que había acordado en un principio en esa sociedad. Entonces, empieza a justificarlo diciendo, pues bueno, reduciendo el tamaño de esa acción, diciendo, bueno, pues sí, he robado este libro, pero es que tenía más de 500 libros, porque yo coja un libro, pues no es tanto daño, ¿no? Empieza a justificarlo. Al fin y al cabo, esa era una empresa que tiene mucho dinero, en fin. Imaginaros, vamos a poner un ejemplo de un acto hostil. Uno está aparcando en el garaje comunitario, está aparcando el coche, con la mala fortuna que se descuida y le roza al coche de un vecino y le hace un rayón. Bueno, como no hay nadie que le haya visto, pues lo oculta. No deja una nota. Lo responsable sería dejar una nota, estimado vecino, por error, pues te he rayado el coche, mi número de teléfono, ponte en contacto conmigo, lo arreglamos con el seguro o lo que sea. Sería responsabilizarse por ese acto, ¿no? Sería mantener el código moral. Has producido un daño a otra persona, si encima lo ocultas, pues cada vez que vayas a ver el coche del vecino ese, pues te vas a sentir como, sabrá que he sido yo, no lo sabrá, me habrá visto alguien, y empiezas a minimizarte, ¿no? Y cómo, para soportar ese tipo de daños que estás haciendo en tu entorno, en tu comunidad, pues necesitas justificarlo. Al fin y al cabo, tampoco fue una avería muy grande, es una rayita que casi ni se nota. Yo no tuve la culpa, él lo había aparcado un poquito mal. Tratamos de reducir la importancia, justificando que nuestra acción no era tan punible, no era tan acto hostil, era un pecadillo menor, no era tan grave, no he hecho tanto daño. Claro, cuando decimos, si me lo hicieran a mí, pues bueno, echaría el grito en el cielo, ¿no? ¿Qué hace cuando una persona comete actos hostiles, los oculta y los justifica? Esa persona se empieza a alejar de la dinámica de esa sociedad, de ese grupo. ¿Qué hace?
entra en el proceso de individualizarse. Solo está pensando por sí mismo. No está pensando en, bueno, si yo cometo errores, puedo remediarlos, reconociéndolos y pagando las consecuencias, responsabilizándome por ellos, ¿no? Entonces, esa persona empieza a individualizarse. Fijaros, cuando en un grupo empiezan determinadas personas a no querer hablar, a no querer opinar, a no participar tanto en las actividades del grupo, ya están en esta fase de individualizarse. Han cometido actos hostiles, tienen ocultaciones y están buscando cómo justificarse, cómo excusarse ante todo eso. Pero se les ve que sus acciones ya no se sienten tanta parte del grupo, no participan en las acciones del grupo porque sienten que están violando los acuerdos de ese grupo. Podemos verlo por eso. Ya sé que para si no conoces esta terminología o esta forma de ver la vida, te va a resultar muy extraño, te va a resultar difícil de creer. Pero por favor, no lo tomes como una verdad absoluta. Piénsalo, medítalo y observa. Cuando en un grupo una persona empieza a individualizarse, se empieza a separar del grupo, empieza a pensar solamente en sus intereses y empieza a cerrar un círculo alrededor suyo, a encerrarse en su propia prisión, tener en cuenta que estamos ante una persona que tiene actos hostiles respecto al grupo y tiene ocultaciones. Eso le lleva a individualizarse. Todavía más allá, tenemos que esa persona, ¿cómo va a vivir con todo ese peso, sintiéndose tan pequeño, tan culpable de hacer esas cosas, tratando de esconderlas? Pues el mecanismo que utiliza, más allá de individualizarse, es empezar a criticar. Y es una crítica no es una crítica, puede haber crítica en la vida basada en el sentido común y podemos criticar cosas porque no todas las cosas se hacen exactamente bien, perfectamente bien, y tenemos ese libre albedrío de poder hacer una crítica respecto a determinadas acciones. Pero cuando esa crítica es violenta y es al azar y es hacia determinadas personas, tú piensas que el que está criticando a otra persona de una forma agresiva, piensa que ya ha cometido los suficientes actos hostiles, tiene las suficientes ocultaciones, que necesita reducir el tamaño del blanco al que ha afectado. Por eso necesita criticar a esa persona, al fin y al cabo no es tan buena, fíjate con todo el dinero que tiene y no lo reparte con los demás, en fin, justificará cualquier cosa y le criticará a esa persona a muerte. Ahí tenemos un caso de una persona que está cometiendo actos hostiles hacia la persona que está criticando y probablemente hacia el resto del grupo también. Lo único que le queda a esta persona, porque las demás lo van a ver, es lo que definimos como un vuelo. Un vuelo es la partida repentina de un área o de un grupo alegando que ese grupo le está afectando a él, que no le quiere, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, son más justificaciones, más excusas. En realidad, la persona se va de una relación de pareja o de un grupo de amigos o de un grupo de trabajo, se va debido a que ya no puede soportar la situación porque está violando tantos acuerdos de ese grupo o de esa relación que la única forma de defender al grupo de su impulso criminal, si quieres, de seguir cometiendo actos hostiles, es partiendo, abandonando. Y esto lo podemos ver en esta sociedad, en la cantidad de divorcios por la tremenda. No quiere decir que el divorcio pueda ser malo. Si es pactado y si es pacífico, las personas pueden decidir seguir siendo amigos y dejar de ser una pareja.
perfecto, no hay ningún mal en ello si es pactado entre ellos. Cambian los códigos entre ellos y ahora establecen unos códigos de amistad. Bien, perfecto, pero cuando pasan por estas acciones, actos hostiles entre ellos o por parte de uno de los miembros, ocultaciones, individualización, criticonería, es que la otra persona es una avara, es que no me deja respirar, es que no se puede vivir con esa persona porque es demasiado posesiva, etcétera, ¿no? Está criticando a esa persona sin dar ningún tipo de razones. Simplemente está justificando los actos hostiles y las ocultaciones que ha cometido contra esa persona. Su única salida es partir. No soporto más esta relación. Eres cruel conmigo. Me estás fastidiando, me estás amargando la vida. Y viene la separación. Y viene el divorcio, y vienen los platos, sartenes volando, en fin, y se acaba una relación. Y se acaba una relación que puede ser de pareja, puede ser en una empresa, puede ser de amistad, o puede ser hasta yéndose al extranjero con el dinero que has conseguido sonsacar a esa sociedad. En fin, bueno, esta es la buena noticia. La buena noticia, que si conocemos estos datos, podemos detectar cuando una persona, bien porque se está individualizando, bien porque está criticando de una manera agresiva a otra o a un grupo, podemos detectar que está cometiendo actos hostiles y ocultaciones. Bien, pero no nos vamos a quedar aquí. Ya hemos visto de qué está compuesto el pastel. Ahora, ¿qué os parece si tuviéramos un método para poder aliviar a una persona de todas estas malas acciones? De hecho, el mecanismo de la confesión cristiana trata de resolverlo haciendo que la persona confiese sus pecados o sus fechorías, pero claro, lo deja solamente en una confesión, en una aceptación de culpa. No va un poquito más allá al nivel de responsabilidad, porque un acto hostil, y lo que sigue una ocultación, es el producto de una irresponsabilidad. La persona ha sido irresponsable, no ha respetado esos códigos morales, ha cometido los actos hostiles, y habría que ir más allá y hacer que esa persona reponga el daño que ha hecho. No vale decir, querido amigo, hace un año te robé 200 euros de la cartera, lo siento, me arrepiento. Y que la cosa no queda así. ¿Cómo vuelves a ganar la confianza de ese amigo? Por lo menos le tendrás que devolver esos 200 euros y tendrás que volver a ganarte la confianza. Si no, no va a dejar la cartera nunca ni va a confiar en ti ante cualquier acción en la vida. Tendrás que reparar el daño que has causado. Y eso tiene un proceso también. Pero bueno, nos salimos del tema de la conferencia de hoy, que básicamente era mostrar este mecanismo con el que vemos que funcionamos. Es un mecanismo que a veces nos sentimos impulsados a hacerlo. Y esto es lo que nos hace ser deshonestos en la vida. Esto lo que nos hace es violar los códigos morales, justificarlos. Dice, bueno, me salto todos los semáforos, conduzco ebrio, miento, robo todo lo que puedo. ¿Qué tipo de vida es? Si todos hiciéramos eso, la confianza mutua se iría al carajo. Bien, deciros que todo esto tiene un remedio. Y el remedio, que yo he visto que es muy eficaz, es... tenemos aquí, lo voy a poner mejor en pantalla. Hay un curso de mejoramiento de la vida que se llama Valores e Integridad Personal. Este curso nos informa acerca de estas situaciones, nos da este conocimiento, pero además nos da las herramientas para salir de esta trampa, para salir de la cárcel. Y son herramientas muy poderosas
que uno las puede aplicar sobre sí mismo, el reconocimiento de su culpa, etcétera, pero es un procedimiento que no es para explicarlo en una conferencia, es para realmente, si alguno de vosotros os habéis visto que bien, por supuesto, nos ocurre a todos, no es una cosa que estemos limpios de pecados, no, como dijo un profeta de hace 2000 años, quien esté libre de pecado que lance la primera piedra. Pues me hablo de Jesús de Nazaret. Este procedimiento es un procedimiento que de alguna manera se ha instalado en la sociedad. Una persona puede ser más honesta o puede ser más deshonesta, pero esto sería una guía, un GPS que nos sirve para poder detectar en nosotros mismos cuando nos sentimos que no estamos participando plenamente en la vida, que nos estamos individualizando, nos estamos separando de la vida, de la relación, de la comunicación en grupo, de los acuerdos con el grupo. Podríamos hacer una serie de trabajos que lo explica en este curso, que se puede hacer presencial aquí en Vitoria, en el Centro de mi Mejoramiento Personal, y el que lo recomiendo. Esta información es muy importante y lo tenéis en distintos libros también. Por eso, ya vamos a ir acabando esta conferencia. Os voy a dejar la pantalla donde podéis recibir más información acerca tanto de este curso y otros cursos, como de los libros que hablan sobre este tema, folletos, talleres que vamos a hacer. Entonces, toda esta información la vais a ir recibiendo. Os voy a colgar ahora la pantalla con nuestras direcciones para que podáis poneros en contacto con nosotros. Y si de alguna manera os habéis visto que esto os ocurre o veis que ocurre a gente a vuestro alrededor y queréis ayudarla, por favor. Esta es una herramienta muy poderosa que va a rescatar vidas. Va a hacer unas vidas realmente plenas y dichosas. Muy sencilla, pero aplicada a la vida con unos resultados increíbles. Os lo recomiendo. Bueno, por mi parte, nada más deciros que el tema de la próxima conferencia va a ser ¿qué es grandeza? Esa va a ser una conferencia excepcional. Vamos a repasar unos datos acerca de cómo uno se puede hacer grande en la vida. Bueno, pues sin más, me despido hasta el miércoles de la semana que viene. Gracias por vuestra asistencia y por vuestra invitación y por vuestra atención. Recordad, el miércoles que viene, de nuevo, una conferencia de mi mejoramiento personal, que es vuestro mejoramiento personal. ¿Qué es grandeza? Hasta entonces, muchas gracias por la atención. Agur.